Estamos trabajando sobre el tema de los tensores, ¿no? Entonces vamos a volver a la filmina que estábamos analizando un poco esto, que era, habíamos hablado de lo que eran los vectores propios y los valores propios. ¿Y cómo se obtienen los vectores propios? Bueno, mediante la diagonalización del tensor y la obtención de los autovalores o valores propios. Y eso se basa en una propiedad que tienen los vectores propios, de que de una matriz aplicado a un vector, cualquier matriz, o en este caso el tensor de tensiones, aplicado sobre un vector, si el vector es propio, me da un vector colineal, o sea, proporcional, un vector paralelo sería, ¿no es cierto?, al vector dado. Es decir, que la característica de los vectores propios son tales que aquellos en los que yo aplico la matriz, pero en este caso es el tensor de tensiones, la matriz que voy a trabajar, aplicado en el vector propio, da un vector paralelo. Son tres direcciones únicas para los vectores, para los tensores simétricos, o sea, para las matrices simétricas, son tres únicas direcciones que ocurre esto. ¿Y qué es una aplicación? Bueno, una matriz que multiplica a un vector cualquiera, puede ser vector B, ¿no es cierto?, da otro vector C. Es decir, 3 por 3, 3 por 1, 3 por 1. Es decir, esto se define como aplicación. Aplicar una matriz en un vector es premultiplicar por la matriz el vector dado en forma de columna y me da otro vector columna. Bueno, cuando esa matriz A o C, como el que llama, es la matriz sigma, o cualquier matriz simétrica, si lo aplico sobre un vector propio, me da un vector paralelo. Esa es la definición del vector propio, es aquel en el cual, aplicado una matriz simétrica, da un vector paralelo al dado. Y acá es una consideración como un operador lineal, ¿no es cierto? Un operador lineal le hace corresponder a un vector otro vector. Es como decir los campos vectoriales, un operador lineal, tengo estos vectores y acá estos vectores resultado. El operador lineal conduce a cada vector de acá al vector B, a través de un operador B matriz. Bueno, cuando esta matriz es el tensor de tensiones y A es el vector propio, me conduce a un vector colineal o paralelo. Por eso así se define el autovector o vector propio como aquel vector en el cual, aplicada como operador lineal la matriz que estoy investigando, que en este caso es el tensor de tensiones, me da un vector paralelo. Bueno, y acá se opera como sigma aplicado en B, como este sigma yo no lo conozco y lo saco fuera tiene carácter matricial el sigma, pero si saco el sigma, ese incógnita, fuera de una matriz unidad, lo puedo escribir así. Acá en este caso pasé de este término a este. Y en este segundo término, sigma quedó fuera de la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es una que tiene las diagonales todas 1 y los demás términos 0. Bueno, y acá lo puedo pasar al otro lado con signo negativo. Son operaciones con matriz. O sea, todas las operaciones que están en esta filmina son operaciones válidas para el campo de las matrices. Es decir, puedo restar matrices siempre que cumpla con las propiedades matriciales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá aplica la asociatividad a las matrices, es decir, como que saco factor común B, porque está dentro de las propiedades de las operaciones de matriz de este tipo. Entonces yo puedo escribir esto como sigma aplicado en B, menos sigma escalar por identidad, todo eso aplicado en B. Todas estas operaciones que hice acá, pasando de una a otra, son operaciones que se pueden realizar porque está dentro de las propiedades de las matrices asociativa, conmutativa, paso un término, es decir, multiplicar una matriz por un escalar. Todas son operaciones válidas para las matrices, el campo de las matrices. Entonces yo pasé de este operador lineal, sigma en B da un vector paralelo, a esta expresión. Pero este escalar sigma no lo conozco.
sí conozco el tensor de tensión. Entonces, si yo ahora desarrollo esto, teniendo presente que sigma, sigma X, sigma tau XY, tau YZ, etcétera, sigma Y, todo el tensor ese que ya hablamos de las 9 elementos, que son 6 en realidad, pero son simétricos, y aplico esto que está acá, me conduce a estas ecuaciones escalares. Esa ecuación que está arriba, que es una ecuación matricial, se resuelve en estas 3 ecuaciones escalares, donde yo desconozco el vector B, cuál es el vector, porque no lo conozco, cuáles son los vectores propios, y desconozco cuáles son los sigma S, que vamos a ver que son los autovalores. Es decir, que en esta ecuación escalar, que es un sistema lineal, ¿no es cierto?, igualado a cero, ¿cómo es? Hay valores conocidos que son los que corresponden al tensor de tensiones en una representación cualquiera, y valores sigma, que no los conozco, y B1, B2 y B3, que es el vector, son las componentes del vector propio. Entonces, esto es un sistema lineal homogéneo que puede tener la solución trivial, ¿no es cierto?, que B1, porque ¿cuál es el incógnita acá? Y bueno, acá tengo dos incógnitas. Por un lado, las componentes B1, B2 y B3 del vector propio, y por otro lado, sigma. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué porque una solución acá de este sistema de lineal homogéneo es que B1, B2 y B3 sean cero, listo. Si B1 igual a B2 igual a B3, cero, esto tiene solución, pero esa solución trivial no nos interesa porque no representa nada. Esto puede tener otra solución siempre que haya un condicionante. O sea, este sistema lineal homogéneo, aparte de la solución trivial, puede tener otra solución para B1, B2 y B3. ¿Y cuál es la solución? Y que los coeficientes, el determinante de los coeficientes sea igual a cero. Eso viene de la álgebra matricial, ¿no es cierto? Un sistema lineal de ecuaciones homogéneas solo si el determinante y los coeficientes igual a cero, esto tiene una solución distinta de cero para B1, B2 y B3. Porque no nos interesa la solución lineal, porque no representa trivial, porque no se representa ningún vector. B1 igual a B2 igual a B3 igual a cero, el componente, el vector es nulo, y no nos interesa. Aparte, esto tiene otra solución siempre y cuando el determinante y los coeficientes sea igual a cero. Bueno, eso sería lo que tenemos que plantear. Entonces, planteamos el determinante de los coeficientes como está planteado y lo hacemos igual a cero, y me queda esta ecuación de tercer grado, que si es un sistema plano de un tensor con 4 componentes, es una ecuación de segundo grado. En este caso es de tercer grado, ¿no es cierto? Lo puedo resolver analíticamente, a veces puede, si no hay que buscar en los operadores, ¿no es cierto?, las computadoras, se resuelve, y esto me da como una ecuación de tercer grado, me da sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que pueden ser los tres distintos, pueden ser iguales de a pares, o sea, puede ser un sistema doble, o puede ser un sistema triple, que son iguales los tres, ¿no es cierto?, que es el caso, por ejemplo, de las tensiones hidrostáticas en un punto. Bueno, son los tres iguales, pueden ser distintas, pero siempre va a tener una solución en el campo real, porque recuerden que esta ecuación de tercer grado puede tener una resolución en el campo imaginario, pero no ocurre nunca para los tensores simétricos. Si fuera un tensor antisimétrico o otro tensor cualquiera que tiene 9 componentes distintas, podría tener solución imaginaria. Pero todos los tensores simétricos tienen la ecuación, esta que se llama ecuación característica, tiene solución en el campo real y me da tres valores que pueden ser, vuelvo a repetir, iguales de a pares, pueden ser los tres iguales, pueden ser dos cero y uno distinto de cero, pero no pueden ser los tres cero porque no habría ningún estado tensional. Entonces, la ecuación característica me da los autovalores, estos que se llaman sigma 1, sigma 2 y sigma 3, vienen de la ecuación característica. Y son los tres valores que van en la diagonal principal. Todos los demás son cero. Tensor diagonal o tensor principal se llama, o representación del tensor en su
representación principal del tensor. Bueno, ya tengo los autovalores. Ya tengo los autovalores. Ahora quiero sacar los autovectores. Entonces tengo que ahora poner en esta ecuación sigma 1, primero los tres sigma 1 y resolver el sistema. Poner sigma 2 y resolver el sistema y poner sigma 3 y resolver el sistema. Con lo cual obtendremos tres vectores. Para el autovalor sigma 1 obtendremos este vector. Para el autovalor 2, es decir, este será el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Son los tres autovectores. Y cada uno de esos tiene sus componentes en el sistema original como B11, B12 y B13. Bueno, ahora, ¿de dónde vienen estos 9 valores, que son las 9 componentes? Vienen de la resolución, acabo de decir, de esta ecuación, que está acá dándole sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora, cuando se resuelve esta ecuación, se van a encontrar con otra rareza, que una de las ecuaciones se anula y queda una dependencia lineal entre B1, B2 y B3. O sea que no me va, para cada uno de los valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3, no voy a obtener un único valor B1, B2 y B3 para cada uno, sino voy a obtener exactamente este valor, sino que voy a obtener una dirección. Van a ver que esto se anula en una de las ecuaciones y le queda una relación de dependencia entre B1, B2 y B3. Es decir, voy a fijar B3 y B2 y puedo sacar B1, o sea que son sistemas paralelos. ¿Por qué? Porque por la definición misma de los vectores propios, el vector propio no es un único vector, es una dirección de vectores que después los puedo versorizar como hacia acá. Y obtiene la versorización, me conduce de los vectores propios, de los tres vectores, a tres versores propios. O sea, la dirección del vector propio es una dirección y dentro de esa dirección se puede determinar un versor o un vector unitario y eso me da la dirección de los tres vectores propios y que son la dirección de la base o el nuevo sistema de coordenadas, así como acá tenía un I JK, ahora tengo un E1, E2, E3 con sus componentes en el sistema anterior, E1, E2 y 3, que son los tres versores de los tres ejes en el sistema de vectores propios. Entonces, en este sistema E1, E2 y 3 que tiene componentes, toda esta que está acá, el tensor tiene su representación diagonal y los tres valores de la diagonal son los sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Acá está cómo se versoriza, un recordatorio de cómo se versoriza. O sea, esto hay que estudiarlo un poquito, tampoco hay que ahondar tanto en la teoría de los vectores propios, porque eso es un campo de la álgebra vectorial. Nos interesa de la aplicación, el significado físico y cómo se determinan. Por eso acá en esta filmina brevemente he tratado de dar he puesto una especie de resumen de cómo se realizan, ¿no es cierto? Pero acá lo importante es qué son los vectores propios, qué son los valores propios y cómo se obtienen. Las calculadoras de mano actuales resuelven esto, el vector propio, ¿no es cierto? Los determina, etcétera, o si no, hay programitas, ¿no es cierto? En todos estos software de matemáticas tales. Es un clásico de la álgebra vectorial y lo ocupamos en resistencia material, en teoría de elasticidad, en mecánica racional para determinar las direcciones principales, que son los vectores propios, y los valores principales, que son los autovalores, que en algunos casos son tensiones principales, en otros casos son momentos de inercia principal, en otros casos son deformaciones principales, en fin, una serie, todo donde haya tensores se puede determinar direcciones principales y autovalores. Bueno, acá continúa a decir, si estos son los vectores propios, versores propios,
Si yo quiero pasar de una representación cualquiera a la al espacio representado por los vectores propios, que son los versores propios, tengo que hacer la rotación. Y recordemos también, esto es de geometría analítica y de álgebra vectorial, que la matriz de transformación, de rotación de un sistema a otro no son otra cosa que los versores del nuevo sistema en el sistema antiguo, por así decir. Si yo tengo dos sistemas, el rojo y el amarillo es el de los versores propios, entonces la matriz que me transforma cualquier elemento del primer sistema al de versores propios es a través de una matriz, y esa matriz tiene en sus filas, los versores propios. Es decir, E1X, E1Y, E1X, E1Z es el versor E1. Es decir, que E1, E2 y E3, los versores, están representados en la fila a través de sus componentes. Entonces la matriz A, que transforma cualquier elemento, en particular lo vamos a usar para transformar los tensores, de un sistema al sistema propio, es la matriz A y que tiene en su fila los versores propios. O sea que después que versorice, puedo armar la matriz de transformación del sistema al sistema propio, por así decirlo, le pongamos un nombre, sistema propio, de vectores propios, a través de una matriz en que en sus filas contiene los versores. Fíjense, E1, E2, E3. E1X, E1Y, E1Z. O sea, cada fila está formado por eso, ¿cierto? Entonces, obtenida esa matriz A, que es la matriz de transformación por rotación, un tensor sigma, lo transformo en diagonal a través de premultiplicar y posmultiplicar por su transpuesta. O sea, la transpuesta es poner la fila esta como columna, etcétera. Entonces, transforma un tensor a través de esta operación de premultiplicar y posmultiplicar, ya lo vimos, la vimos, esa operación de rotación de ejes, y cualquier vector también se transforma a través de la simple aplicación de la matriz de transformación sobre el vector. Es decir, si yo tengo el vector, para transformar el tensor de tensiones, pero si yo quiero transformar, por ejemplo, un vector cualquiera, como podría ser la tensión en un punto, ya no es un tensor. El sigma es un tensor, es el estado de tensión, son los 9 valores, ¿cierto? Pero la tensión T era una tensión, es un vector. Entonces, si yo le aplico A sobre T, estoy obteniendo T en el nuevo sistema propio, o sea, le podemos llamar T'. Es decir, aplique sobre un vector. Bueno, esto se puede aplicar sobre otros vectores, como vamos a ver. Es decir, entonces, para transformar de un sistema a otro por una rotación, si es un vector, premultiplico por la matriz de transformación. Si es un tensor, premultiplico y posmultiplico por la transpuesta. O sea, premultiplico por la matriz de transformación y posmultiplico por la transpuesta. Son estas dos operaciones. Por eso están en dos renglones, están las dos operaciones vectoriales del álgebra vectorial para transformar al sistema de versores propio un vector o un tensor. Digamos, yo digo ya tensor cuando me refiero a esto, porque en realidad si vamos a la rigurosidad de la matemática, el vector es un tensor. O sea, lo que pasa es que yo debería decir, acá transformo un tensor de segundo grado y acá transformo un tensor de primer grado. Bueno, no, entonces, a los de segundo grado se le llama propiamente tensores y a esto se le llama vector. Entonces se transforman a través de esas dos aplicaciones distintas. Fíjense que esta es 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. La operación es válida y me da como resultado la última, primera y última, son 3 por 3. Y esta es 3 por 3, 3 por 1. Resultado 3 por 1. Es el vector en la nueva base. Siempre se toma el primer índice, ustedes recuerdan, el último, 3 por 1. En la multiplicación de matrices con vectores o con otras matrices.
Volvemos entonces ahora un poquito más, habiendo sabido un poco más, habiendo tratado de comprender esto, yo le pido que usted lo mediten y lo estudien a esto, porque si no, se vuelve un pantano. Se vuelve claro en la medida que uno hace ejercicio, lo estudia y le pone un poco de gana a esto. Porque si no se vuelve, la materia se va a ir volviendo a algo como un bosque que es inabordable. Entonces la única manera es ir asentando estos conocimientos y eso permite avanzar un paso cuando veamos placas y todo eso, porque si uno no ha visto esto, se le vuelve algo muy difícil, oscuro parece, pero en realidad esto sería lo que ilumina estos conceptos, los que nos va a dar una luz para poder seguir avanzando en otros temas. Que es la teoría del estado de tensión. Bueno, y volvamos entonces al tetraedro elemental, que es la tensión en el punto, en el cual relacionábamos la tensión en un plano pi con las tensiones en tres planos ortogonales, ¿cierto? Es un sistema tensional en equilibrio, a través del equilibrio de la fuerza. Bueno, y para este punto está asociado en un cierto sistema referencial que es llamémosle el sistema, si quieren, de X y Z o sistema A, como le quieran llamar, este sistema, tiene asociada la tensión, el sistema tensional está asociado a un tensor de tensiones, que es ese que está ahí, en esa representación que podría ser la representación principal, pero puede ser que no, ¿no es cierto? Depende qué sistema es. Si yo quisiera, no es la principal, y quisiera la principal, tengo que buscar otro sistema de eje rotado, pero puede ser, no viene al caso que sea uno u otro, es lo mismo para lo que yo voy a decirle ahora. Es decir, en el punto A está asociada a una tensión porque hay fuerzas actuando que hacen ese estado de tensión. Y con ese tensor de tensiones, en ese punto, yo puedo conocer las tensiones en cualquier plano. Esa es la ventaja. Si yo en un punto conozco de un sólido, conozco el tensor sigma, ya me queda resuelto el problema tensional. Voy a conocer las tensiones normales, tangenciales y otras cosas más. O sea, conocer el estado de tensión en un punto es eso. Bueno, y eso va a ser un poco nuestra asignatura, nuestra materia de estudio para distintos casos prácticos de placas verticales, tabique, vamos a establecer el tensor de tensión. Ahora ese tensor de tensión es distinto para cada punto. Aparte de ser en el mismo sistema referencial, es distinto y va a variar de punto en punto a través de algunas funciones. Eso es lo que vamos a estudiar en las clases que viene, que es la función de tensión, que le atribuye a cada punto del sólido un estado tensional, o sea, un tensor de tensión. Yo paso de acá y quiero saber bueno, hay una función que los vincula. En este punto, las distintas representaciones se trata a través de rotación, pero un tensor que tengo acá está vinculado con uno que está acá, no puede ser cualquiera, sino está vinculado a través, ¿por qué? Porque pertenece al mismo sólido y las fuerzas actuantes son las mismas en todo el sólido. Entonces, esta tensión eso es una función de tensión, así como hay funciones de distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la función de temperatura le atribuye a cada punto del sólido una temperatura, la función temperatura. Bueno, acá hay una función de tensión. Y en el caso de la temperatura es un escalar, en cada punto de la escala del sólido hay un valor de temperatura que se lo representa con un número, ¿no es cierto? Si fuera un sólido en movimiento, podríamos hablar de la función que vincula las velocidades, o por ejemplo la aceleración centrípeta si está en rotación, en fin. Eso es, en cada punto le corresponde un vector. Por ejemplo, si esto está en rotación, a cada punto le corresponde un vector velocidad o aceleración centrípeta. Bueno, o fuerza centrífuga le corresponde. Nosotros estamos analizando acá las tensiones. Entonces, en cada punto del sólido hay un estado de tensión que se da con 9 elementos. O sea, conociendo en cada punto esos 9 elementos, puedo conocer otras cosas. Y, por ejemplo, después vamos a estudiar, vamos a poder conocer la deformación. Conocemos el tensor de tensión, vamos a poder conocer el tensor de deformación y conocer las deformaciones y desplazamiento del sólido. Es decir, una viga, por ejemplo, una viga apoyada acá y acá, si es deformable y le aplico una carga, vamos a ver que se deforma. Bueno, yo voy a poder conocer esas deformaciones a través de los estados tensionales
o sea, del tensor de tensiones. Entonces, nosotros ahora estamos en un punto, todavía no pasamos de un punto al otro, estamos en el punto A. Y hemos visto que en el punto A está definido esto que era el tensor de tensiones, de estas 9 componentes que sabemos que son 6. Bueno, entonces, y aparte, yo tengo esto que ves que son sigma X, son las tensiones normales y tangenciales en los planos ortogonales. Ahora, si yo quiero saber, y conociendo este tensor de tensiones en las 3 caras, quiero conocer en un plano como el plano pi, que está definido por su versor normal a través de L, I, M, J y K. Bueno, acá, por una cuestión de que, bueno, ¿por qué le habré puesto? Y L es alfa, M es beta y N es gamma. Eso un poco para que no nos acostumbremos que siempre es alfa el coseno director. No, es alfa, beta, gamma, L, M, N, podría ser cualquier otro nombre. Acá le puso L, M, N. Y entonces, el versor del plano, normal del plano, es el que define el plano. Yo voy a seguir hasta que se acaba. Cuando quede un minuto cortamos y seguimos la clase que viene. Entonces, el versor EN es el versor normal del plano pi. Y esto que está acá, que me dice que la tensión TN es la aplicación de sigma en un vector. Recuerda que recién le hablé de la aplicación de A en el vector B, me da B'. Bueno, acá la aplicación de la matriz sigma como vector no estoy postmultiplicando, ¿viste? Ven que acá no está sigma, acá, sigma transpuesta, es el sigma. La aplicación de sigma sobre un versor de dirección me da la tensión en ese punto. ¿Por qué es eso así? Bueno, tienen que ir a la filmina 7.2, que era esta. Que era esta, acá está, nada más que en vez de alfa, beta y gamma es LMN, pero es esta. Le digo para que diga dónde sale eso. Bueno, cuando estén estudiando vuelvan a la filmina 7.2 y van a ver qué es esa aplicación. Entonces, la tensión TN, que es TNX, TNI, TNZ, o TX, TI, TZ, lo mismo, por IJ proviene de esto. Perdón, este es T y este es esto. Entonces, obtenemos, ¿cómo lo obtenemos? Y bueno, agarro sigma X, sigma Y, sigma Z, etcétera, etcétera, directamente por el vector, los versores L, M y N. Y obtengo esos valores que van a ser TX, TI y TZ, que son las componentes de T en I, J y K. Por eso se diagonaliza el tensor, porque si yo lograra tener un sistema representado por sigma 1, sigma 2 y 3, esta operación es mucho más simple, porque multiplico la matriz, sería sigma 1 por L más sigma 2 por M más sigma 3 por N. Eso pueden hacerlo ustedes ahora cuando trabajen con las matrices diagonales, van a ver que es más fácil la operación porque al ser todos los otros todos los otros términos fuera de la diagonal igual a 0, se resuelve más fácil, ¿no es cierto? Bueno, ahora sigma, entonces es sigma normal. Acá teníamos T, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es sigma? Bueno, sigma es la tensión normal y la proyección de T sobre el versor normal del plano. ¿Y cómo se proyecta un vector sobre otro versor? A través del producto escalar. Esto que está acá es sigma, que es la tensión normal. O sea, fíjense, acá la tienen en el dibujo. Este es Tn, pero hay una tensión normal, que, para no complicarlo, es normal al plano, o perdón, acá le dibujé mal, está el versor normal, tiene la dirección del versor normal. No te dibujó para no hacer tanto lío en el dibujo, a ver si está acá en si lo tengo dibujado acá, no, el mismo dibujo. Es el valor del módulo de la tensión normal, y es el producto escalar porque es la proyección de T vector sobre el versor. ¿Recuerdan la propiedad del producto escalar? Es que si yo tengo el vector T y tengo el versor E, que es un versor unitario, como el producto escalar es el módulo de T
por el módulo del versor, por el coseno del ángulo, resulta que el producto escalar es directamente la proyección, porque al ser este alfa, o como le quieran llamar, el coseno proyecta, y como el módulo de E es 1, me queda directamente que el módulo de T por el coseno de alfa por el módulo de E, como este es 1, me queda directamente T por el coseno de alfa, que es la proyección de T sobre el versor normal. Como el producto escalar es conmutativo, puedo escribir T por E igual a E por T, y en definitiva, como T era esto que estaba acá, que era sigma aplicada en E, lo llevo acá y me dice que entonces la tensión normal, para obtener la tensión normal tengo que premultiplicar y posmultiplicar el tensor de tensiones por el versor al plano, versor normal al plano. Si yo desarrollo esto, obtengo lo que llamo la cuadrática asociada, que es el desarrollo de eso que está ahí. Esto es 1 por 3, 3 por 3, 3 por 1, 1 por 1 es un escalar que justamente es el módulo de la tensión normal. ¿Cuánto vale la tensión normal? Esa proyección. Ahí pueden observar que si la representación es la diagonal, todos estos términos se eliminan y la cuadrática asociada me queda mucho más chica. Directamente es L cuadrado por sigma X. Entonces, T en la diagonal, para expresarlo, sería sigma 1 por L más sigma 2 por M más sigma 3 por M. Y sigma, el módulo de sigma, de la tensión normal, es L cuadrado por sigma 1, etcétera, ¿no es cierto? Es la cuadrática asociada a una función cuadrática. Entonces ya hemos obtenido el vector, acá el vector Tn, o T, TN le llama T, ¿no es cierto? Es un vector, porque esta es una aplicación vectorial, me da en forma de vector con sus tres componentes. Si yo quisiera saber el módulo de T, tengo que sacar el módulo elevando al cuadrado Tx, Ti y Tz, y sumando y sacando el raíz cuadrado, tengo el módulo de T. Y este es en cambio, acá me da el módulo de sigma. Esto es el módulo de sigma. Si quiero saber sigma como vector, sería el módulo de sigma que lo obtuve ahí, por el carácter vectorial se lo daría el versor en la dirección normal al plano. Esa sería la expresión vectorial de la tensión normal. Bueno, acá está lo mismo, lo que le estoy diciendo está acá. La tensión en forma vectorial está ahí, que sería esta. ¿Se puede hacer una pregunta? Bueno, dale, sí, no queda mucho tiempo, pero dale, sí es rápida. Dale. Sí, ¿Vio en la cuadrática que estaba en la filmina sí, anterior? sí. ¿Por qué Sí. quedaba L A ver, cuadrado y M cuadrados? O sea, a ¿por qué ver, quedaba el cuadrado en los primeros términos? Bueno, yo quisiera que vos lo hagas, porque fíjate, vos tenés L, M y N por el tensor sigma X, etcétera, y acá viene L y N. Entonces vos multiplicás esta por esta y después al multiplicar esa por esa aparece el cuadrado. O sea, tenés que desarrollar esto, ponete y desarrolla esto teniendo presente ese, que vos tenés que multiplicar 1 por 3, es decir, vas a tener que ponerla así. Mira, L, M y N es el vector E, el primero. Después viene el tensor sigma X, etcétera, sigma Y, y acá viene en forma de columna L, M y N. Entonces vos multiplicas este por este y te aparece el primer L, pero después tenés que multiplicar este, por el resultado, y vas a ver que ahí se eleva al cuadrado. ¿Me entiendes? O sea, resolve, y eso es un ejercicio para que adiestra sobre el trabajo con matrices. Tener presente que el sigma es esto que está acá, y ahí aparece el L cuadrado. ¿Estamos? Vale, sí, sí, muchas gracias. Hágalo eso y va a ver que es así. O sea, hay que practicarlo y vas a obtener eso que te acabo de decir. Bueno, para terminar, como me queda, esta filmina me da sigma y después tau en forma vectorial, T menos sigma. Y bueno, y hago la ecuación y acá está la diagonalización. Yo lo voy a dejar acá, y la clase que viene retomo en esta filmina o en la anterior, y les pido que ustedes hagan ese pequeño ejercicio de resolver estas ecuaciones vectoriales
como esta o esta, y van a ver que van a aparecer las cuadráticas, etc. No me queda más tiempo ya. Entonces, yo la clase que viene arranco para seguir después con el estado de tensión plano. ¿Estamos? Bueno, acá están unas cositas más, el módulo de tau. Pueden verlo, ustedes lo van a entender perfectamente porque esto no es otra cosa que una aplicación de la álgebra vectórica. Bueno, menos un minuto. Le agradezco su participación en la clase. Ya no voy a tener tiempo de responderle. Si, cualquier cosa, está el WhatsApp, me pueden consultar por WhatsApp también. ¿Sí? Seguimos con la práctica, Daniel, pero te mando el link. Aviso nomás. Bueno, sigo la práctica. Perfecto. Bueno, gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego.